Ageo 1:12 dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por esa oportunidad de estar aquí en esa tarde, recordando tu palabra, estudiando tus preceptos, queriendo ser transformados por tu Espíritu. Y Padre, reconocemos que estamos aquí necesitados desesperadamente de una intervención divina, porque si nos dejas a nosotros mismos y a nuestras decisiones y a nuestro filtro de conceptos y análisis y lo que nosotros creemos que es correcto y todo eso, estamos perdidos. Lo que necesitamos es que tú te reveles de tal modo que salgamos transformados y que salgamos diferentes, no por nuestro desempeño o no por echarle ganas o no por esforzarnos más, sino porque tú vas a hacer una obra inexplicable en nuestro corazón que nos va a cambiar, y eso es lo que necesitamos, porque no podemos sin ti. Entonces pedimos eso en el nombre de tu Hijo precioso. Amén. En los evangelios, de hecho en el libro de Mateo, hay una historia que Jesús cuenta de un padre que tiene dos hijos, y con el primer hijo le da un mandato o le pide que haga algo, y el hijo responde de una manera muy positiva y le dice a su papá: claro que sí, con mucho gusto lo voy a hacer, y te amo, papá, y eres lo máximo, y te amo mil, nunca cambies, no sé, así siendo muy enfático que va a hacer aquello que el papá pidió que hiciera. Y después de un tiempo va, y cuando no está el papá, no hace lo que el papá pidió. Y el otro hijo, el papá le hace la misma petición, y el hijo rezonga. Dice: no lo quiero hacer, no me gusta, no tengo interés. Pero sale, y cuando se va su papá tiene un cambio de parecer y lo obedece. Y la pregunta que hace Jesús es: ¿quién es el que honró al padre? El que dijo: padre, te amo, claro que sí, eres lo máximo, eres el mejor padre del mundo, y sale y no hace lo que el papá le pide. O el niño honesto o el hijo honesto que dice: no quiero, no me interesa, es más, al contrario, lo último que quiero hacer es hacer esto. Pero después sale y tiene un cambio de parecer y obedece. Su papá me recuerda mucho a la relación que yo tenía con mi papá cuando era más que nada adolescente. Mi papá, hasta la fecha, si te va a pedir que hagas algo que no está padre, te lo va a vender como si fuera lo más padre del mundo, ¿no? Entonces: ¿no quieres sacar la basura? Y yo: no. O me acuerdo cuando empecé a manejar, que siempre era mi papá, come muchos blanquillos, muchos huevos. A veces mi papá solo se come 10 huevos al día. Entonces imagínate la cantidad de carteras que consumíamos en mi casa. Y mínimo una vez a la semana era: ¿qué onda? ¿Te animas a ir por unas cuantas carteras de huevo? Pero no era así nada más, era: ¿te imaginas lo divertido que sería ir a la tienda? Y yo así como que... Pero bueno, lo hago. Y a veces tenemos esa actitud como hijos, como que, ok, no lo quiero hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo. Lo chafa y lo triste es que dentro de la iglesia hay muchas personas que son como el primer hermano, que: Dios, te amo, Dios, eres lo máximo, Dios, eres lo que más necesito, Dios, quiero servirte, quiero honrarte, quiero darte toda mi vida. Pero luego ya sobre la marcha no hace nada, no son obedientes a lo que Dios les pide que hagan. Y hay otros que son más honestos, que dicen: Dios, te soy honesto, no me gusta la idea, no quiero, no estoy entusiasmado por obedecerte, pero ¿sabes qué? Te amo lo suficiente para honrarte y hacerlo. Eso es más o menos lo que estamos viendo en esta serie, que hay esas personas que se habían estancado en su relación con Dios por 14 años. Y llega la palabra de Dios, y vamos a ver hoy cómo se arrepienten y cómo siguen a Dios. Y obviamente el punto de la parábola no es
que debemos de ser renuentes y que tenemos que poner peros y a fin de cuentas superarlos. Obviamente, lo mejor sería que cuando Dios pide algo que lo hagamos sin rezongar y lo obedezcamos sin poner peros. Pero la realidad es que muchas veces cuando Dios nos pide que hagamos algo, la reacción que tenemos es no me interesa, no quiero, pero es mejor tener esa reacción, no quiero y hacerlo, que tener la reacción sí como no y no hacer nada. Déjalo digo de esa forma. Es mejor arrepentirte de tu renuencia y obedecer que confiarte por tu entusiasmo y no hacer nada. Y mucha gente cree que honran a Dios y siguen a Dios y han obedecido a Dios simplemente porque son personas muy apasionadas, porque son personas que realmente sienten mucho amor por Dios, pero realmente no están haciendo nada con ese amor y se han confiado que porque tienen mucho entusiasmo no necesitan hacer nada. Ese no es el caso. La realidad es que debemos de obedecer a Dios, y sí hay veces que cuando Dios nos dice que hagamos algo salimos corriendo como Jonás, ¿no? Que Dios le dice ve a Nínive y Jonás dijo ni loco y se va hacia la otra dirección y al otro camino, pero a fin de cuentas Dios lo llevó. Y es mejor obedecer después de ser renuente que no obedecer y confiarte en tu entusiasmo. Les doy un poco de contexto de lo que hemos estado viendo, porque lo que les digo que ha estado un poco desparramado la serie. Después de 70 años de estar expatriados, los judíos regresan a Israel, 40,000 regresan, con el respaldo del rey Ciro, con apoyo económico, con apoyo de recursos, con los permisos que iban a necesitar para reconstruir el templo. Llegan 40,000 personas con todo el respaldo que necesitan e inician la reconstrucción del templo. Y inician muy bien, inician poniendo los cimientos, inician poniendo el altar, celebran la Pascua, tienen una fiesta muy grande. Pero poco después de terminar los cimientos y después de poner el altar, empiezan a haber críticas tanto de los pueblos vecinos como de las personas adentro del mismo pueblo. Y después de 2 años de trabajar arduamente, se detiene la obra de Dios, se pausa la obra de Dios, y por 14 años no movieron ni una piedra de la casa de Dios que había sido destruida por los babilonios. Estaba como escombro. Y en ese transcurso de 14 años nos dice la Biblia que ellos se construyeron casas para sí mismos, y 14 años después de haber construido sus casas empiezan a remodelar sus casas y tomar sus casas y hacerlas de lujo. Es en ese momento que Dios manda a Ageo para llevar una palabra de Dios y les dice: ¿en serio? Y no como un Dios caprichoso que está buscando, hey, ámame, sino razonando con su pueblo, diciendo: neta, está bien que ustedes tengan casas artesonadas, casas de lujo, que ustedes estén remodelando y que mi casa esté en ruinas, que mi casa sea escombro, que mi casa solamente sea una plancha de donde se va a reconstruir, pero no se han reconstruido nada por mucho tiempo. Y lo que dice es que Dios permite escasez. Dios utiliza el sufrimiento como si fuera un micrófono para hablarles, para que en su escasez y en su sufrimiento ellos puedan despertar, darse cuenta que no han estado honrando a Dios. Lo que Dios hace es que la comida que ellos tienen ya no les sacia, la bebida que ellos toman ya no les quita la sed, el dinero que ellos ganan ya no les rinde, y la ropa que ellos visten ya no les calientan. Que Dios, y no es que no tenían nada, es que Dios ya no les permite disfrutar de las cosas que ellos tienen. Y esto pasa muchas veces en nuestras vidas. No es que estamos totalmente pobres, aunque hay gente que sí es de muy escasos recursos, pero es que lo que comemos no nos llena, lo que bebemos no nos sacia, lo que vestimos no nos calienta, lo que acumulamos no nos da abasto. Y a veces esto es el juicio de Dios y el castigo de Dios, y a veces esa es la manera que Dios abre nuestros ojos para entender: ok, necesitamos establecer bien nuestras prioridades, necesitamos honrar a Dios sobre todas las cosas. De hecho, hay un paralelo muy interesante entre la historia de Ageo y Zorobabel y esos personajes que estamos viendo en la segunda construcción del templo con la primera, porque a diferencia del pueblo de Israel en ese contexto, Salomón, al reconstruir el templo, dijo: no estoy dispuesto a construir mi casa hasta que la casa de Dios sea construida. Es un problema de prioridades. Salomón tenía bien puestas y plasmadas sus prioridades. Voy a primero construir la casa de Dios, y con lo que sobre voy a construir la mía. El pueblo de Israel en el tiempo de Ageo dice: primero voy a construir mi casa, y con lo que sobre voy a construir la casa de Dios.
y Dios les habla y les está diciendo: eso no está bien. Si yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, si yo un día voy a regresar a reinar sobre todo el mundo, ¿cómo puede ser que mi pueblo ni me ame ni me respete lo suficiente para construir mi templo, para construir mi habitación? Lo que pasa es que Dios decide hablarle al pueblo de Israel a través de un profeta que se llama Ageo. Y es interesante porque muchas veces vemos este concepto de la profecía, y más en México, que la profecía es que alguien se pone: y así dice el Señor, y tú vas a ser ministro, y así dice el Señor, tú vas a empezar esta empresa, y como si la profecía solamente fuera o meramente fuera predecir el futuro. Y sí, muchas veces los profetas están prediciendo el futuro, pero en la esencia de la profecía no es predecir el futuro, más bien la profecía es transmitir un mensaje de Dios a su pueblo de tal modo que el corazón sale cambiado. Eso es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, que estaban hablando palabra de Dios de tal modo que la gente salga transformada. Nosotros creemos en el don de profecía y creemos que al estar predicando hay un aspecto profético que está sucediendo, que es donde Dios habla a tu corazón y te transforma. Que sí es un estudio, y sí estoy compartiendo los que Dios me reveló a mí, pero de cierta forma al estar debajo de la predicación estamos escuchando la palabra de Dios y Dios nos está hablando a nuestros corazones y nos está cambiando. Voy a hablar un poco más de esto al final del sermón, de la importancia de estar debajo de predicación bíblica, de lectura bíblica, de sermones bíblicos, de estudios bíblicos, porque todo esto es lo que Dios utiliza para cambiar nuestro corazón y para hacernos obedientes a su palabra. Ok, entonces, les recuerdo la historia. Dios habla a través del profeta, y ¿cuál es la reacción del pueblo? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Dice versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Les explico lo que está sucediendo. Ya les he comentado, pero les reitero: Zorobabel es el gobernador. Zorobabel era el encargado de que se reconstruyera el templo, y él era el responsable por no haber motivado al pueblo para seguir en la reconstrucción. Él es la persona que realmente llevaba la culpa por la inestabilidad que había en la nación, y llevaba la culpa por la apatía que habían en las personas. Era Zorobabel. Y no llevaba la culpa solamente Zorobabel, aunque la llevaba primordialmente él, sino que también la llevaba Josué, hijo de Josadac. Él es, aquí nos dice, el sumo sacerdote. Entonces Zorobabel era el líder civil, el líder del gobierno de Judá, y Josué era el líder religioso. Él también debió de haber motivado a la gente a seguir construyendo. Ok, ya sé que es difícil, ya sé que es arduo, ya sé que a veces no queremos hacerlo, pero tenemos que obedecer a Dios. El problema más grande, aunque el pueblo fue apático, el problema más grande es que no tuvieron líderes como Nehemías, que llevó el pueblo hasta el término de la reconstrucción del muro. Tenían líderes que después de unos cuantos años se dieron por vencidos, se cansaron y echaron la toalla. Y es interesante que Dios no reprende primero al pueblo, sino que Dios reprende primero a los líderes. Eso es lo que se ve en los primeros versículos, que dice que Dios habló a Zorobabel y que Dios habló a Josué. Que muchas veces falta de pasión dentro de un pueblo, o dentro de una organización, o dentro de una iglesia, se puede trazar directamente a los líderes. Y Dios habla con ellos y Dios trata con ellos. Y me encanta porque Zorobabel y Josué se habían equivocado, pero mira lo que hacen en versículo 12. Dice: oyeron la voz de Jehová. Oyeron lo que Dios estaba diciendo. El primer paso para zafarnos de la mediocridad y de la apatía es escuchar la voz de Dios. El Nuevo Testamento dice algo similar, que dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos se lo saben. Que muchas veces, y de hecho lo puedo decir hablando por mi cuenta, los momentos de mayor apatía en mi vida es cuando dejo de escuchar la voz de Dios, cuando dejo de leer la Biblia, o cuando estoy leyendo la Biblia solamente como un ejercicio religioso, pero realmente no estoy pidiéndole a Dios: ok, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Háblame. La Biblia dice que es viva y eficaz.
O sea que no es como leer algún otro texto. La Biblia realmente es Dios hablándote, Dios comunicando, y Dios hace que cosas resalten de las hojas y de las páginas y te hablan. Y si tienes tiempo de cristiano, tú has sentido esto, que realmente, aunque no entiendes mucho, a veces tienes este sentimiento grato que dices, eso poquito que entendí es como si Dios me lo hubiera susurrado en mi oído, es como si Dios me hubiera hablado directamente. Yo he visto en mi vida, y yo creo que muchos de ustedes pueden dar fe de esto, que la apatía y la falta de escuchar la voz de Dios va de la mano. Que cuanto más escuchamos la voz de Dios y más nos tomamos el tiempo para buscar el rostro de Dios, Él produce en nosotros, dice la Biblia, tanto el querer como el hacer, y nos trae ese entusiasmo por su obra, y nos trae este amor por Él, y nos trae esa adoración por Él. Pero cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de buscar la voz de Dios, cuando nos enfocamos en otras cosas, de repente pasa un tiempo y nos estancamos, y nos estancamos, y nos estancamos. Y toda la serie de micrófono vamos a hablar de esto. Pero yo sé que aquí hay mucha gente que llega y no es que odia a Dios, y no es que quiere hacer cosas malas, y no es que quiere pecar, pero simplemente ya no hay esa pasión, ese compromiso, esa entrega, ese amor por Dios que una vez tuviste. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos zafamos de eso? Primero, escuchando. Satura tu vida de la palabra de Dios. No es suficiente llegar a la iglesia y escuchar un sermón una vez a la semana. Si haces eso, vas a estar espiritualmente anímico, vas a estar espiritualmente débil, vas a estar espiritualmente malnutrido. Y obviamente qué bendición, y voy a hablar un poco más de eso en un segundo, poder llegar a un lugar donde se enseña la Biblia, donde se predica el evangelio, donde puede ser nutrido nuestro evangelio. Pero es como si nos comiéramos un bistec una vez a la semana. No es suficiente. Y a lo mejor es suficiente para prolongar la muerte un poco, pero no es lo suficiente para llevar una vida saludable. De la misma forma, tú y yo debemos de saturarnos de la palabra de Dios, de leerla, de meditarla. Y más hoy en día que tenemos tantos recursos, puedes tener la Biblia en tu teléfono en el lugar que estés. Puedes estar en el súper, en la tienda, y sacar, o más bien en la cola en el súper, sacar tu teléfono y leer la Biblia. Puedes estar en el tráfico, o estacionado mejor, pero no sé si estás manejando, pero puedes estar en tu carro y en un tiempo que estés esperando que alguien salga de la escuela, tus hijos salgan de la escuela, o estás esperando que alguien llegue, puedes sacar la Biblia y leerla. ¿Qué tal el sinfín de recursos que hay hoy en día para poder leer artículos, libros, para poder escuchar predicaciones? Realmente no hay excusas. Y una vez más, no estoy apelando solamente a tus emociones diciendo, sí es cierto, me siento mal por no leer la Biblia, necesito leer la Biblia más. Sino que date cuenta de lo que estaba pasando en este pueblo. No les rendía el dinero, no les saciaba el agua, no les llenaba la comida. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y el estar con Cristo no significa que de repente vas a tener mucha comida, vas a tener mucho que beber y vas a tener mucho que vestir, pero significa que porque tus prioridades están bien, ya estás feliz y contento con lo que tengas. Como dice Pablo, que es aprendido, cualquiera que sea mi circunstancia, a estar satisfecho, a estar completo, ya sea que abunde o ya sea que ande en escasez. El primer paso es escuchar. Ahora, es interesante porque algunas traducciones traducen esa palabra escuchar, obedecer. Porque escuchar como que para nosotros es, ok, ya fui a la iglesia y ya escuché la palabra de Dios. Pero la verdad es que nuestra mente está desconectada. Estamos checando las notificaciones en Facebook. Estamos pensando en lo que vamos a comer. Estamos pensando en el partido. Y pues podemos decir, pues escuché. Pero es como cuando estás casado y estás escuchando a tu esposa, pero realmente no estás escuchando a tu esposa, y ella te dice, a ver, ¿qué dije? Tú no, pues que necesitas ayuda, ¿no? Y muchas veces así pasa con Dios, que estamos leyendo la palabra y la leemos, cerramos la Biblia y decimos, ¿qué leí? ¿Quién sabe? Que escuchamos un sermón y salimos y decimos, qué brutal el sermón, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? Algo de un micrófono, y lo sé porque lo tengo en el boletín, pero si no fuera por eso, ¿quién sabe? No se trata solamente de oír la palabra. Esa palabra aquí significa literalmente prestar atención, estar atento a, y algunas traducciones lo llevan hasta el grado de decir obedecer. El primer paso para vencer la apatía en nuestras vidas es escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia, en tu casa, leer la Biblia, otros sermones.
Si sientes que tu vida espiritual está anémica, lo mejor que puedes hacer es oír la palabra de Dios. Si sientes que te has estancado y no tienes la entrega que deberías de tener, la mejor solución es la palabra de Dios. Una vez más, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedo sobreenfatizar la importancia de conocer la Biblia. Ahora, unas cuantas cosas más. Es interesante que en la primera profecía de Ageo habla solamente a Zorobabel y a Josué, y aquí dice que no solamente Zorobabel y Josué escucharon, sino que el resto del pueblo. La pregunta es, si la profecía fue dirigida a Zorobabel y a Josué, ¿cómo escuchó todo el pueblo? La única respuesta lógica probablemente es que Josué y Zorobabel se encargaron de transmitir el mensaje. Porque no se trata solamente de escuchar la voz de Dios, no se trata solamente de leer la Biblia, no se trata solamente de leer sermones, no se trata solamente de leer libros que van a edificar tu vida, sino que tenemos que compartirlo. Que las palabras y conceptos que hemos escuchado de Dios no es suficiente llevarlos en nuestro corazón, también tenemos que llevarlos en nuestra boca y compartirlo con las demás personas. ¿Sabes qué? Dios hace esto en su humor. Cuanto más hablas de algo, más te acuerdas. Y cuanto a lo mejor leíste un pasaje y lo leíste detenidamente y, como dije, prestaste atención y lo leíste con calma, pero aún así somos un poco así de mente de teflón, que se nos va así todo, y por más que queremos absorberlo y meditarlo, y como vimos en la serie de Iglesia Orgánica, marinar en la palabra de Dios, simplemente se nos va. Pero ¿qué es lo que pasa cuando después de leer la Biblia le dices a tu esposo, ¿sabes qué? Leí en la Biblia que debemos de hacer esto, o si le dices a tus hijos, o si le dices a tus amigos, al tú hablar de la palabra de Dios, es como si Dios tomara esa palabra y la está sembrando en tu corazón para que puedas tenerla plasmada a largo plazo. Entonces, Zorobabel y Josué no solamente recibieron la profecía, sino que transmitieron la profecía. Eso es un elemento súper, hiper importante de los grupos en casa. Decidimos que los grupos en casa iba a ser una aplicación de los sermones. ¿Por qué? Es una bendición para mí los grupos en casa. No sé cuántos hay ahorita, son como 18. Pero saber que hay 18 personas tomando apuntes porque saben que esta semana tienen que retransmitir lo que yo dije. Gracias a Dios que mínimo hay 18 personas que tienen que absorber esto, que tienen que recibirlo, que tienen que asimilarlo. ¿Por qué? Porque lo van a compartir. ¿Y qué es lo que pasa? Eso pasa mucho en mi grupo en casa. Que hay cosas que Dios nos habla en el grupo en casa que no nos habló aquí, porque ya tenemos 2-3 días procesándolo y pensándolo y marinándolo, y cuando llegamos y hablamos, Dios obra, y de eso se trata. Se trata no solamente de escuchar la palabra de Dios, se trata de transmitir la palabra de Dios. Y entonces dice que oyeron las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces no solamente que escucharon, sino que escucharon y temieron. O sea, no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios, no es suficiente también transmitir la palabra de Dios, sino que tenemos que, aquí dice temer a Dios. Temer aquí significa tener miedo, tener asombro o tener reverencia. Hay algunas personas que reducen el temor de Dios como, eso significa que necesitas ser reverente hacia Dios. Obviamente tenemos que ser reverentes hacia Dios, pero temor implica más que eso. No solamente es, pues Dios, creo que eres grande, creo que eres poderoso, sino que tenemos miedo. Pero la pregunta es, pues si somos hijos de Dios, y si Él es nuestro Padre amoroso, y si Él nunca nos paga de acuerdo a nuestros pecados, y si Él solamente nos trata bien, si todo don perfecto y toda dádiva buena viene de nuestro Padre de lo alto, entonces ¿cómo podemos tener miedo de Dios? Yo creo que el temor de Dios no es tanto que tememos que Dios nos va a hacer algo malo a nosotros, sino que reverenciamos y amamos tanto a Dios que el simple hecho de pensar en faltarle al respeto nos hace temblar. Y no es que tenemos miedo de cómo va a reaccionar, pero a lo mejor te ha pasado cuando estás en la presencia de alguien que respetas mucho. Acabo de estar en una conferencia la semana pasada y pasó uno de mis predicadores y pastores y autores favoritos, se llama John Piper. Ahora, si no sabes quién es John Piper, él mide probablemente 1,65 m, chaparrito, pelón, pero con el pelo chino y se lo deja crecer. Así lo ves y
casi tiene un aire como de tipo Albert Einstein. Y con su corbata, así que nada que ver con los colores que está usando, y así todo raro, el cuate en ese aspecto. Pero lo pones detrás de un púlpito y predica fuego. Estábamos comiendo en esa conferencia y pasó. Y sé que si escuchas hasta idólatra, pero digo, oh, John Piper, ¿no? Y hasta me fui al baño y como que me arrepentí. Dios, no puedo hacer eso con un hombre, no, eso es pecado. Pero imagínate que tuviera una conversación con John Piper. ¿Qué tan cuidadoso sería de honrarle, de respetarle? Que él viera con mi conducta que le aprecio. Es eso por 1,000,000 con Dios. Que aunque es nuestro Padre y aunque la Biblia dice que es nuestro amigo, cuidamos cómo nos conducimos porque queremos que sea respetado, y el concepto de faltarle al respeto nos llena de temor. Que amamos tanto a Dios que nos trae miedo la posibilidad de poder denigrar su nombre. Reconocemos, como dice al principio y al final de Ageo, que Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Y como un general que tiene una espada, hoy en día como un general que tiene su ejército detrás de él y tiene todas sus medallas, le dices, hola Señor, ¿cómo está? Y le respetas. ¿Cuánto más a Dios, que es Jehová, Dios de los ejércitos, que tiene todo un huésped celestial de ángeles a su disposición? ¿Cuánto más tenemos que cuidar, que le amamos, le respetamos, que cuidamos de esas palabras de tal modo que Él salga honrado? Una vez más, no estoy diciendo que no es nuestro amigo, no estoy diciendo que no es nuestro Padre, pero aún en ese contexto Él merece respeto. Entonces no solamente escuchamos la palabra de Dios, no solamente transmitimos la palabra de Dios, sino que también tememos a Dios, el Dios de los ejércitos. Y después de esto, en el contexto de que el pueblo escucha y teme y reacciona y se da cuenta que sí están ofendiendo a Dios, y se están dando cuenta que sí están denigrando el nombre de Dios, y se dan cuenta que sí están fallándole a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Ven? Lo malo que son ustedes. Lo he hablado muchas veces, pero el modo de hablar de Dios me trae tanto consuelo. Que no está regañándoles como un padre enojado, sino que está razonando con ellos. Y después de que ellos se dan cuenta y temen, ellos se dan cuenta que han ofendido a Dios y temen. Mira la respuesta de Dios en versículo 13. Me encanta, me fascina. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Que aunque ellos reconocen su error y ellos reconocen que han ofendido a Dios, ellos reconocen que merecen por haber ofendido a Dios el rechazo de Dios, que Dios les dé la espalda, que Dios les castigue, que Dios les reprenda. ¿Qué es lo que hace Dios? Estoy contigo. No estoy buscando destruirte, no estoy buscando lastimarte, no estoy ni siquiera buscando que te sientas mal. Estoy buscando despertarte, avivarte, que puedas reconstruir el templo, que puedas regresar a la intimidad conmigo, que regreses a la adoración conmigo. Ahora, tengo que explicar un poco de esto en el contexto de la cultura hebrea de 500 años antes de Cristo. Para las personas del Antiguo Testamento, el concepto del templo y el concepto de la presencia de Dios era lo mismo. No sé si se acuerdan o si tienes tiempo de cristiano lo sabes, pero si no, a lo mejor ni siquiera lo sabes. Que en el edificio, en el templo que construyó Salomón, ahí había una nube que era la presencia de Dios. Literalmente ahí estaba Dios. Entonces para los judíos, si querías acercarte a Dios, lo que tenías que hacer era acercarte al templo. De hecho, para los judíos hasta hoy en día, si vas al muro de los lamentos, es el último muro que queda en pie del templo. Ellos van y ellos tocan el muro, porque ellos creen que literalmente al hacer eso se están acercando a Dios. Pero lo que aquí Dios les está diciendo es, aunque no esté reconstruido el templo, yo estoy con ustedes. A lo que llego con esto es que ellos definitivamente estuvieran pensando, reconstruiremos el templo y después va a descender la presencia de Dios. Trabajaremos y después va a venir Dios. Vamos a poner nuestras vidas en orden y después Dios va a venir. Pero lo que se me hace muy interesante es que Dios no espera que reconstruyan el templo, Dios no espera que pongan su vida en orden, no espera a que tomen todos los pasos necesarios para ser personas diferentes. Él dice, yo estoy con ustedes. La Biblia dice que cuando éramos pecadores, es en ese momento que Cristo murió por nosotros. Dios no está esperando a que arregles tu vida para relacionarse contigo. Dios se relaciona contigo para arreglar tu vida.
no es que cuando ponemos nuestra vida en orden, entonces Dios estará con nosotros. Es que Dios está con nosotros y eso nos ayuda a poner nuestra vida en orden, a reconstruir el templo en nuestras vidas, a regresar al punto de adoración en nuestro propio corazón. Me encanta porque es cuando menos nos sentimos que merecemos a Dios, es cuando Él está más presente. Y es cuando más pecadores nos sentimos, que es cuando Él más nos consuela. Como Pedro que dice: apártate de mí, que soy hombre pecador, no merezco estar en tu presencia. En ese momento dice que Dios le dijo: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Y es como Juan, que ve a Dios y cae como muerto a sus pies, y dice la Biblia que puso su diestra, su mano derecha sobre él, y dijo: no temas, aquí yo soy el último, y yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y está vivo, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la vida y del Hades, en Apocalipsis. O como Isaías, que cuando ve a Dios dice: ay de mí que soy muerto, y dice que llegó un ángel con un carbón, con unas tenazas, y lo tocó y dice: no digas que tus labios son inmundos, yo te estoy limpiando. Y este pueblo que se da cuenta: no inventes. ¿Te imaginas el terror de darte cuenta que no estás honrando a Dios y Dios lo sabe? Y Dios está diciendo: esa es la razón que te está yendo mal. Y el consuelo de escuchar Dios decir solamente esto: estoy contigo. No importa cuál es tu circunstancia, no importa cómo te está yendo bien o mal, no hay palabras que consuelan más el corazón humano que escuchar a Dios decir: estoy contigo. No hay nada que consuela nuestro corazón abatido y atribulado como esta simple frase: estoy contigo. Como Pablo, que casi lo matan en el libro de Hechos, cuando estaba en Corinto. Y él dice: no temas, porque estoy contigo. No importa qué tan difícil es tu vida, no importa qué tan gloriosa sea tu vida, la razón que no tememos, la razón que tenemos confianza, es porque Dios dice: yo estoy contigo. No hay nada que tiene más valor que eso. Ahora, no se trata solamente de en tu mente decir: ok, ya escuché, y con tu boca decir: ok, ya hablé, y con tu corazón decir: ah, ok, ya confío que está conmigo. También tiene que haber una respuesta en nuestro cuerpo. También tenemos que obedecer y chambear y hacer lo que Él nos pide. Es donde entra el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Me encanta. Despertó y trabajaron. Dios les impulsó, Dios les animó, Dios les recordó: estoy contigo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ay, gracias a Dios, qué bueno que Dios está conmigo, voy a descansar un rato más, voy a seguir invirtiendo en mi casa artesonada, porque lo bueno es que Dios está conmigo. No, Dios les despertó y ellos trabajaron en la casa de Dios. Dice Proverbios 25:12 que como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Que ellos estaban atentos, y para nosotros es como oro, como un anillo de oro que Dios nos está dando. Que Dios despierta nuestro corazón, que Dios despierta nuestro cuerpo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Eso es lo que pasó varias veces. Habló Dios a través de Ageo, habló Dios a través de Ageo, habló Dios a través de Ageo, y levanta su corazón. Me gusta como lo dice un teólogo de hace 500 años que se llamaba Juan Calvino. Dice: nada mueve a hombres y les despierta de su sueño como descansar en la promesa de la ayuda divina. Suena contradictorio. Si tenemos ayuda divina, entonces pues con más ganas descansamos, ¿no? Si Dios es el que hace la obra, pues entonces nosotros tranquilos, flojitos y cooperando, ¿no? Pero lo que dice Calvino, y lo que creo que está enseñando este pasaje, es que cuando sabes que tienes la promesa de ayuda divina, en vez de hacerte menos trabajador, te hace más trabajador. En vez de hacerte flojo, te hace diligente. Porque dices: si tengo el respaldo de Dios mismo, con más ganas voy a trabajar. Por eso dice: Dios les despertó y trabajaron en la casa de Dios, y eso era un trabajo arduo. Les recuerdo que ya habían agotado los recursos que les había enviado el rey Ciro, y tenían que ir al cerro a cortar ellos mismos los árboles para poder reconstruir el templo de Dios. Esto no es trabajo fácil.
Y de hecho, ¿cómo se dice? Topografía, el lugar donde están es un desierto y tienes que viajar como en Ensenada, tienes que viajar a la sierra para encontrar árboles para poder bajar. Imagínate sin maquinaria tener que irte a la sierra y traerte árboles. Estamos hablando de un trabajo dificilísimo. No es, pues Dios va a hacer la obra como Él quiera. Se me hace que lo comenté la última vez que enseñé de micrófono, pero había un misionero en África que se llamaba David Livingstone. Y cuando él llegó a Escocia, donde él era, y estaba intentando motivar a la gente, tenemos que dar a misiones, tenemos que ir a misiones, tenemos que apoyar a misiones. Al ver su celo, la iglesia que le envió dijo: señor Livingstone, si Dios quiere alcanzar a África, lo va a hacer con o sin tu ayuda. y aunque sí, pero qué oportunidad de trabajar en la casa de Dios, qué privilegio de poder participar en lo que Dios está haciendo para alcanzar a nuestra ciudad, para alcanzar a nuestra nación. No es fácil trabajar en la casa de Dios, no es fácil tener tus prioridades bien, pero me encanta este concepto, que Dios despertó su espíritu. En esta misma conferencia que estaba, comentó un pastor que igual soy demasiado fan, que se llama Tim Keller, y dijo algo que realmente nunca había considerado. Y lo que dijo es lo siguiente: que hubo un autor de Los Ángeles que escribió en el New York Times, y su artículo se llamó No puedes, que es un contraste grande en lo que realmente lees en literatura, que tú puedes, eres un campeón, échale ganas. Y ese era un hombre no cristiano. Y él dice, no puedes. Y en ese artículo él dice que los americanos, y yo diría que es la misma cultura en ese aspecto aquí en México, los americanos están obsesionados con libros de autoayuda y libros de cómo hacer cosas. Y gastan sus $7 para comprarse una revista que les dice cómo bajar de peso en 7 pasos, ¿no? Lo que él dice, la gente no necesita saber qué hacer y no necesita saber cómo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos cómo bajar de peso. ¿Sabes cómo? Come menos, haz ejercicio. Ya te ahorré tus $7. Y leemos esto y queremos tips y estrategias para que sea más fácil, pero ¿sabes qué? No es fácil. Y lo que él dice es que hay un error en la cultura. Él ni siquiera es cristiano. Y él dice, porque escuchamos día tras día, eso es lo que necesitas hacer, y eso es lo que necesitas hacer, y eso es lo que necesitas hacer. ¿Cuál es el problema? La mayoría de la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. El problema es que no tiene el poder para hacer lo que debe hacer. Y lo mismo pasa en la iglesia. Tú sabes, sin que yo te tenga que decir, que tienes que serle fiel a tu esposa, que tienes que trabajar duro en tu trabajo, que no le debes de mentir a personas, que debes de tratar bien a tu prójimo. Eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema? No podemos, como diría ese autor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y dice este pastor que el problema sucede aún dentro de la iglesia, que escuchamos conceptos y en nuestra mente pensamos, eso está increíble, voy a ponerlo por obra, voy a intentarlo. Y escuchamos pasajes y predicaciones y creemos que el poder de la palabra está en el mañana aplicar lo que aprendiste hoy. Pero Tim Keller, como digo, algo que no había considerado, pero hizo tanto sentido cuando lo escuché, que el mensaje del evangelio es lo único que no te está diciendo qué hacer ni cómo hacerlo. Es lo único que está a través de un poder sobrenatural poniendo poder dentro de ti. O sea que cuando escuchas la palabra de Dios predicada, en ese momento sucede algo sobrenatural, que Dios no solamente te está demostrando qué hacer ni cómo hacerlo, sino que Dios te da la fuerza para poder hacerlo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y por eso cristianos tenemos la esperanza de poder ser diferentes, porque tenemos mejor desempeño o porque tenemos mayor fuerza de voluntad. No, pero porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos está morando ahora dentro de nosotros. Y dice la Biblia que su Espíritu da testimonio con nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. No puedo ponerlo en palabras, pero una vez más, si te ha pasado, sabes lo que estoy diciendo. Hay algo sobrenatural que sucede al momento de escuchar la palabra de Dios, donde Dios te despierta, así como Dios despertó a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo. Entonces lo que estoy diciendo es, no te apartes, sigue buscando a Dios.
Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos el fruto si no nos damos por vencidos. No te canses de venir a la iglesia, no te canses de compartir el evangelio, no te canses de leer la Biblia, no te canses de escuchar sermones. ¿Por qué? Aunque tú sientes que no está llevando fruto, tú sientes que no hay un cambio, Dios está haciendo algo en tu corazón que es inexplicable, que te hace una nueva criatura. Ese es el único mensaje en el universo de esperanza. Porque Dios no solamente dice, ve y hazlo. Él dice, yo te despierto, yo te doy la fuerza y contamos con ayuda divina. No se trata solamente de aplicar lo que aprendemos, sino de recibir el Espíritu Santo que nos ayudará a vivir vidas diferentes. Dice la Biblia que Él es el que pone en nosotros tanto el querer, si lo sabes dilo, como el hacer por su buena voluntad. Que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Que podemos confiar que el que comenzó la buena obra será fiel hasta perfeccionarla. No hay nada ni nadie en todo el universo que te ofrece esa esperanza. Un Dios que te despierta y un Dios que te da las fuerzas para obrar. Eso es ayuda divina. Último punto, versículo 15. Dice que todo eso sucedió en el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío. Entonces, ¿y eso qué me importa? Versículo 1 dice que la primera palabra de Dios, la primera profecía de Ageo, fue el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío. Eso significa que desde la primera profecía hasta el momento que Dios despertó al pueblo para continuar en la obra de la reconstrucción del templo, pasaron 24 días. Y no sé cómo te hace sentir eso. No sé si tú dices, pues qué flojos. ¿Por qué les tomó 24 días seguir reconstruyendo el templo? Pero parte de mí dice, qué extraordinario. Porque esas 40,000 personas ya tienen 14 años en sus chambas, en sus quehaceres, en sus vidas cotidianas, y solamente tomó 24 días para que todo el pueblo de Israel dejara de hacer lo que estaba haciendo y se enfocaran por años en la reconstrucción del templo. Eso es extraordinario. Como digo, a primer instante, a primera impresión dices, no, pues qué gachos que se esperaron aún después de la reprensión 24 días. Y digo, qué padre que Dios hizo una obra tan rápido de avivamiento. Imagínate si Dios hiciera eso en Ensenada, que Dios hable y en 24 días todo cambie. Eso sería un cambio excepcional, eso sería un cambio extraordinario. ¿Sabes qué? Esto vino después de 14 años de apatía espiritual, después de 14 años de falta de dedicación. No sé tú, todos pasamos por rachas, aún yo como pastor. Pasamos por rachas donde no tenemos el gozo que debemos de tener, donde no estamos deleitándonos en la palabra de Dios como debemos de deleitarnos, donde no estamos aprendiendo de Dios como deberíamos estar aprendiendo, donde no estamos profundizando en la palabra de Dios como debemos estar profundizando, y pasamos por tiempos de apatía y pasamos por tiempos donde no hay la labor, la reconstrucción, la dedicación, el trabajo y el esfuerzo que deberíamos tener. No sé dónde estás tú, pero a lo mejor ya tienes semanas así, cerrado, apático, frío. A lo mejor tienes meses así. A lo mejor tienes años y tienes tanto tiempo así que tú piensas, pues qué diferencia hace. Si cambio o no, pues ya tengo tanto tiempo estancado que... Y una de las cosas más tristes es ver a gente llegar a la tercera edad, jubilarse y dedicarse a buscar conchas en la playa o tener un gato, o tejerle algo a sus nietos. Está bien, si lo tuyo es ir a buscar conchas en la playa, o cuidar a tu gatito, o tejerle un suéter a tus nietos, qué bien. Pero Dios te puede usar. No necesitas reducirte a, pues es que ya pasaron mis mejores años. Quiero contar una historia de una señora que se llamaba Carmen. Ella murió hace como 10 años. Ella murió de 95 años. Si tú y yo llegamos a los 95 años, va a ser un puro milagro de Dios. 95 años. Y toda su vida la vivió normal, no fue cristiana. Y a los 93 años conoce a Jesús.
se arrepiente, cree en Jesús, se hace cristiana. 93 años. Dices, no, es que no hay esperanza para mi hijo. ¿Qué edad tiene? No, pues 12 años. Espérate. Nunca sabes. No hay esperanza para mi papá. ¿Qué edad tiene? No, pues 50 años. Espérate. Después de 93 años, Carmen le da su vida a Jesús, y los últimos 2 años de su vida fueron los años más llenos de gozo, más llenos de trabajo, más llenos de compartir. Ella tenía un bastón de PVC y se iba al centro a compartir con Cristo. Apenas si podía caminar, pero no se podía aguantar las ganas de compartir el mensaje de salvación que a sus 93 años había salvado su alma. Dios despertó su corazón, pero puso su cuerpo a trabajar. Y los últimos 2 años de vida le dieron sentido a los primeros 93. No tenemos que esperarnos hasta los 93 años, porque la mayoría de nosotros no llegaremos. Pero digo esto, no tenemos que esperarnos hasta mañana. No tenemos que esperarnos a que seamos ancianos para decir, ok, ya va. Porque sabes que estadísticamente, cuanto más creces, menos probabilidades hay de que cambies. Entonces cambia hoy. Tú dices, ay, llegamos a lo mismo, quiero cambiar y no puedo. Deja que la predicación de la palabra haga lo suyo, despierte tu corazón y que te des cuenta y que recibas el poder de Dios, que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es mejor después de un tiempo de renuencia arrepentirte y servir a Dios, que después de muchos años de servir a Dios de labios, confiarte y no hacer nada. Espero que en esta serie, y nos faltan 3 estudios más, espero que en esta serie Dios te siga hablando y te diga cuáles son las áreas de tu vida donde te has estancado, donde no has estado invirtiendo, donde no has estado dando, donde no has estado sirviendo, donde no has estado usando tus talentos, tus recursos, tu tiempo para hacer crecer el reino de Dios. Porque como esas personas le dijeron a David Livingstone, sí, Dios va a alcanzar a México con o sin nosotros, pero ¿sabes qué? Qué bendición y qué honor ser usados por Dios para traer un cambio real a nuestra ciudad y a nuestra nación, y más en este tiempo que nuestra nación está pidiendo a gritos que se haga algo, que la iglesia se levante con actividad divina para decir, nosotros podemos hacer una diferencia. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Dios, creemos este mensaje. Descansa nuestro corazón al saber que tú estás con nosotros, que no tenemos que ganarnos tu amor. Y sí, a veces cerramos los ojos, y sí, a veces nos cegamos, y sí, a veces nos apartamos, y sí, como este pueblo, no hacemos tu obra ni tu voluntad. Pero tú nos estás dando la oportunidad hoy, y tú nos estás hablando, y tú nos estás redirigiendo. Despierta nuestros corazones, haz tu obra en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre, a darte todo, a darte el honor, a cantar ahorita desde lo más profundo de nuestro ser, reconociendo que tú eres digno, a ser generosos con nuestras ofrendas, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo tuyo. Al salir de aquí y vivir con un poder que no viene de nosotros, sino que desciende de lo alto, que nos ayuda a vivir para tu gloria. Todo esto es tuyo, lo necesitamos, y te rogamos que tú sigas haciendo tu obra en ese lugar. Te damos gracias en tu nombre precioso. Pedimos esto y damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo, y eres tan bueno. En nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente a nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias. Porque de